Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas todas de nuevo en este seminario doctoral dedicado a la cultura, patrimonio, historia y memoria para la promoción de los valores europeos, la integración y la paz. Y tenemos el gran honor y el gran placer de contar hoy con nosotros para dar la ponencia inaugural con Stefano Dominioni, el secretario ejecutivo del Acuerdo Parcial Ampliado sobre Itinerarios Culturales del Consejo Europa y director del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales. No voy a leer su biografía porque la tienen ustedes entre la documentación que han recibido. A mí simplemente me honra decir que es una persona plenamente comprometida con este proyecto, en el que lleva involucrado de manera activa durante 5 años. La semana pasada tuve la oportunidad de estar con él en Dordogne, en Francia, en la Trin Academy de las rutas culturales del Consejo Europa, donde se reúnen todos los itinerarios certificados, ahora mismo 48. Trabajamos sobre tres temas fundamentales, como son el de la visibilidad, el de la cooperación y algo fundamental hoy en día también, como es la sostenibilidad, marcando la agenda de futuro de esas rutas. Y me agrada decir cómo Stefano Dominioni ha conseguido, digamos, aglutinar a esas rutas que anteriormente pues, cada una pues, trabajaba dentro de su campo para que pudiéramos trabajar juntas. Antes de darle la palabra, sí que me gustaría que supierais y conocierais ese motivo por el cual le dimos a los itinerarios culturales el Premio Europeo Carlos V. Según el jurado, recibieron este premio el día 9 de mayo, Día de Europa, un día muy señalado, de 2019, de manos de Su Majestad el Rey, y el jurado, en esa 13ª edición, decidió conceder el galardón a los itinerarios culturales del Consejo de Europa por fomentar y hacer posibles los valores europeos de la diversidad cultural, el respeto por las respectivas identidades, el diálogo intercultural y el intercambio, el conocimiento de los países y de la historia. Valoró igualmente el trabajo de esos itinerarios a desarrollar en favor de la cooperación en la investigación y desarrollo, la puesta en valor de la memoria, la historia del patrimonio europeo, los intercambios culturales y educativos para los jóvenes europeos, la práctica cultural y artística contemporánea y el turismo cultural. Y además valoró de manera especial la imagen y la posición de Europa que proyectan los itinerarios culturales en el exterior y en las relaciones con el resto del mundo. Destacó además que es un proyecto donde participan diferentes actores, creo que esto además es bastante importante a señalar. Decía Rosa que era la primera vez que se daba un premio a un proyecto, ¿no? A una iniciativa, acercando ese premio más a la sociedad civil, y con este premio se destacaba precisamente cómo en este proyecto participan diferentes actores a diferentes niveles, entre los que se encuentran gobiernos y países, instituciones internacionales, regiones, municipios, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, museos, fundaciones, universidades, empresas y miles de ciudadanos, incluyendo la participación expresa de los jóvenes y otro tipo de entidades que ponen de manifiesto la riqueza de ese patrimonio cultural común. Un premio muy merecido, un premio del que estamos muy orgullosos. Stefano, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo, conociendo la agenda que tienes, por estar aquí con nosotros, además en compañía de otro gran amigo y también persona fundamental en el desarrollo de estos itinerarios culturales europeos, como es Eladio Fernández Galeno. Stefano, la audiencia es tuya. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias a la directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, al director de la Fundación de la Academia Europea e Iberoamericana, académicos, catedrática Jean Monnet y la vicedirectora de la Extensión Universitaria de la Universidad de Extremadura. Muchas gracias particularmente también a Miguel Ángel Martín Ramos y Quintín Correas, del itinerario Carlos V, y al alcalde Hermin Cabo y a Eladio Fernández Galliano del Consejo de Europa. I will switch to English now. Y ahora me paso al inglés, que para mí es mucho más cómodo, pero quería primero decir unas palabritas en español.
Estoy muy agradecido por este premio. Me gustaría agradecer a la región de Extremadura, a la Junta de Extremadura, a todos sus representantes y también a todos los académicos que están hoy aquí. A los miembros del jurado, a todos los doctorandos y jóvenes doctores, por reconocer los itinerarios culturales del Consejo de Europa como una iniciativa que merece el Premio Europeo Carlos V, dado el prestigio de todos los ganadores de este premio, tanto actuales como pasados. Así que muchísimas gracias por este premio que nos da muchísimo reconocimiento a este programa. También estoy agradecido de que la Fundación Juste haya vinculado este premio a la investigación académica de jóvenes europeos, que hace que sea muy específico y nos abre una gran variedad de actividades muy interesantes para el futuro. Así que me gustaría, en primer lugar, mencionar el Premio Carlos V. Ya se ha dicho que es la primera vez que la Fundación da este premio a un programa y creo que es muy importante subrayar el patrimonio cultural e histórico europeo. Esta institución se estableció en los años 80 y la primera ruta certificada fue una muy prestigiosa que cruza España y que está reconocida en todo el mundo, que es el Camino de Santiago. También estamos muy agradecidos de que este premio se nos diera en 2019 de manos de Su Majestad Felipe VI y en presencia del señor Jagland, el secretario general de aquella época. A lo mejor recuerdan que había delegados de las 40 rutas que había en el momento, que también vinieron todos a Juste y participaron en la ceremonia. El reconocimiento de que el Consejo de Europa es un facilitador del programa, pero como se ha dicho, en realidad es propiedad de una red de asociaciones que son las que lo dirigen y donde tiene mucha participación en la sociedad civil. Así que es un premio que sobre todo es un reconocimiento del trabajo de las rutas, de los itinerarios culturales del Consejo de Europa. Esto es para dar contexto a las cosas. Sé que cada uno de ustedes han investigado diferentes aspectos del patrimonio cultural a nivel europeo, pero quería dar las gracias porque reconoce el trabajo del Consejo de Europa como institución desde que se creó en 1949, y quería también recordar que la organización que represento, que se creó justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, quería garantizar la reconstrucción política de Europa basada en una serie de valores fundamentales tras la destrucción de Europa, pero también porque era importante reconstruir el tejido moral del continente, los valores europeos que nos unen. Como saben, el Consejo de Europa tiene su sede en Estrasburgo y es una organización que promueve los derechos humanos en toda Europa y en todo el mundo, en el sentido de que se centra en los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley, y también fue una de las primeras organizaciones internacionales que abrió sus puertas a los países de Europa Central y Oriental tras la caída del muro de Berlín. Ahora tenemos 46 miembros, incluidos todos los Estados miembros de la Unión Europea,
Cabe mencionar que el año pasado la Federación Rusa fue expulsada del Consejo de Europa y todos los Estados miembros han firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, un tratado que protege los derechos humanos en el imperio de la ley para crear un espacio jurídico de más de 700 millones de europeos y somos parte, por tanto, de una comunidad europea de valores, pero también jurídica, con certeza jurídica. Y el Consejo de Europa es una institución que defiende la libertad de expresión, la libertad de asociación, la protección de menores y lleva a cabo reformas judiciales, promueve los derechos humanos a través de varios convenios y convenciones, como por ejemplo la Convención de la Prevención de la Violencia de las Mujeres y de la Ciberdelincuencia. Y hacemos recomendaciones a los Estados miembros a través de mecanismos de supervisión comunes. Y también quiero recordar para los jóvenes europeos que el Consejo de Europa se compone de varias instituciones, como por ejemplo el Comité de Ministros, y es el principal órgano de toma de decisiones. También tenemos la Asamblea Parlamentaria con miembros de los 46 Estados miembros. Es un foro democrático de debate. El Comisario de Derechos Humanos, que llama la atención sobre violaciones de los derechos humanos, y también el Comité de Autoridades Locales y Regionales. Trabajamos junto con las diferentes instituciones de la Unión Europea, con diferentes métodos y misiones, también con Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales del Mediterráneo y de todo el mundo. En cuanto a la cultura y el patrimonio cultural, que es para lo que hemos venido hoy a Yuste, desde que se fundó el Consejo de Europa ha sido muy consciente de la importancia del patrimonio cultural de sus Estados miembros. Y el patrimonio cultural europeo se ha entendido como un elemento crucial para promover los valores fundamentales y conseguir más unidad entre los europeos. La cultura es una de las bases del estilo de vida europeo y de la historia europea. Y esa conciencia clave de la cultura siempre ha ido de la mano con la protección de la diversidad, de las artes, del patrimonio cultural, como herramienta esencial para proporcionar apertura a nuestra población, y hemos abierto procesos y prácticas abiertas de cultura que combinan formas diferentes de abordar las complejidades de esta coexistencia, y la dimensión cultural ha sido esencial en el mandato del Consejo de Europa, desde mecanismos de supervisión, desde la creación de convenios entre los 46 Estados miembros. El primer tratado del Consejo de Europa tras de los derechos humanos fue el cultural. Fue la primera organización internacional europea que estableció un fundamento jurídico para entender que tenemos unos valores culturales europeos compartidos, y esto fue en 1954, es la Convención Cultural Europea. El objetivo era fomentar que los Estados miembros cooperasen mediante medios culturales y da fe de la ambición de desarrollar un mayor entendimiento entre los ciudadanos de Europa y la apreciación recíproca de nuestra diversidad cultural. Respetamos las diferencias, pero también buscamos lo que nos une y lo que nos convierte a todos en europeos. Y desde entonces el Consejo de Europa ha hecho muchas directrices, recomendaciones, herramientas y convenios para su protección, tanto
la Convención Europea para la Protección del Patrimonio Arqueológico de Granada en 1985, hasta la Convención del Consejo de Europa sobre los delitos relacionados con bienes culturales de Valetta 1992 o la Convención de la Protección del Patrimonio Arquitectónico. Todos estos textos jurídicos dan un marco jurídico favorable para la cooperación entre los Estados miembros que demuestran el compromiso de los Estados signatarios para garantizar la transmisión de los valores de estos documentos jurídicamente vinculantes a futuras generaciones de europeas. El patrimonio cultural gradualmente se ha convertido en un elemento clave para ayudar a solventar los retos globales y su accesibilidad ha evolucionado progresivamente a un aspecto intrínseco de la calidad de vida de cada europeo. El patrimonio cultural es un aspecto maravilloso de la vida diaria de todos los europeos y el acceso al patrimonio cultural ahora se percibe como de derecho, como un vehículo para tener un espacio cultural más abierto y más diverso y un entorno sostenible y seguro como base para la transformación de las sociedades democráticas. El Consejo de Europa ha lanzado también un convenio justo para eso, el convenio marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, para invitar a los ciudadanos a participar en ellos. Es el convenio Faro de 2005, que defiende una visión más amplia del patrimonio y su relación con las comunidades de la sociedad y destaca su importante papel en relación con los derechos humanos, la democracia y la cohesión social. Es el marco donde encajan los itinerarios culturales en la misión más amplia del Consejo de Europa. Todos estos convenios y convenciones también han tenido un papel fundamental y muy específico en varias crisis en las que ha ido viviendo Europa desde su creación. La actual situación de Ucrania nos devuelve la trágica situación de uno de los Estados miembros del Consejo de Europa, que está viviendo esta guerra con un ataque no justificado de la Federación Rusa. Y aquí el Consejo de Europa, se ha visto especialmente afectado porque varios bienes y artefactos culturales ucranianos se han visto robados, desplazados o destruidos. Y esto destaca la relevancia de una de las convenciones que he mencionado, la Convención del Consejo de Europa sobre los delitos relacionados con los bienes culturales, que es la Convención de Nicosia, que es el único tratado jurídicamente vinculante a nivel internacional que previene y combate esos delitos, reforzando las respuestas de la justicia penal y al mismo tiempo fomentando la cooperación internacional. Y al enfatizar este potencial de desarrollo, diálogo intercultural y también desarrollo económico y social, el patrimonio cultural se convierte en una clave para la sociedad en general y también para todas las regiones, todos los países. El derecho al patrimonio cultural se percibe como algo inherente a la participación en la vida cultural. Hay varias convenciones más, por ejemplo, el Convenio Europeo del Paisaje, que representa un importante paso adelante en la promoción de esa definición más amplia del patrimonio europeo cultural, que también tiene en cuenta no solo el patrimonio construido, sino también el paisaje, el entorno, que lanza el mensaje de que un paisaje también describe lo que somos y se convierte en un elemento esencial de la historia y de nuestra diversidad. Entonces, el concepto de patrimonio cultural
se ha ido ampliando y desarrollando a lo largo de los años, sobre todo con el reconocimiento de que tiene un papel que desempeñar en garantizar que lo desarrollemos de forma pacífica, resiliente, y eso se refleja en el trabajo del Consejo de Europa. Hacemos otras muchas actividades en el ámbito de la cultura, pero ahora me gustaría centrarme en unos minutos en el programa de itinerarios culturales, que es lo que nos trae aquí. Nació sobre la base de todo este marco jurídico de la historia del Consejo de Europa y del trabajo hecho tanto en el establecimiento de estándares y normas, ese trabajo jurídico, y también en el trabajo de la cooperación. Ya he mencionado la Declaración de 1987, el inicio del trabajo de los itinerarios culturales con esa declaración en Santiago, y todo eso sirve para desarrollar e insistir en los principios fundamentales del Consejo de Europa, uno de los cuales es la participación. Los valores culturales compartidos, esa unión de nuestras diferentes experiencias y definiciones. Los itinerarios culturales del Consejo de Europa son tanto una misión de valores, y ya he dicho varios valores, pero también es una herramienta muy concreta en manos de la sociedad civil, de las autoridades locales, de las regiones, que es lo bonito del programa, lo que lo hace tan único. Porque no es un programa basado o fomentado solo por una organización internacional, aunque sí que ayudamos a su fomento. Es un programa con mucha implicación de las autoridades locales, porque tiene un enfoque de abajo arriba, no de autoridades centrales, sino autoridades sobre todo locales y otro tipo de entidades. Lo bonito del programa es que a nivel europeo no es una sola iniciativa de una región, sino que todos los miembros de la red participan con su propio patrimonio cultural, sus propios recursos, con el objetivo de reflejar el patrimonio cultural de forma muy transnacional, en esa dimensión transnacional con muchas realidades diferentes. Y aquí cabe mencionar la amplia geografía de este programa. Cubre casi todo el continente europeo. Hasta el año pasado sí que abarcaba todo el continente europeo, pero bueno, aún así quedan 46 miembros, lo cual nos da una base muy amplia de tradiciones y valores culturales, que refleja esa dimensión transnacional. Como saben, son redes basadas en itinerarios o series de itinerarios basados en rutas culturales históricas o en torno a un concepto o una figura o un fenómeno de importancia europea, importante para la comprensión de nuestra historia europea y nuestros valores europeos. La definición, por tanto, abarca muchísimos temas: arquitectura, paisaje, patrimonio religioso, patrimonio material e inmaterial, ya he dicho paisajes, figuras importantes artísticas, musicales, literarias. Estamos en la casa de Carlos V, así que saben perfectamente a qué me refiero. Es sobre historia, sobre el pasado, sobre crear esa narrativa que nos ayude a entender nuestra historia de forma europea. Hay varias tipologías de itinerarios culturales. Yo ahora estoy dando la definición académica, que quizá ya conozcan.
Hay algunas que son lineales y se basan, por ejemplo, en rutas de peregrinación históricas. Hay otras que son corredores de comunicación, otras son corredores comerciales, otras son territoriales, se desarrollaron en territorios contiguos que compartían características, otras son reticulares, son redes entre ciudades, entre vinculadas por un tema, una actividad concreta o por una figura histórica europea, independientemente de si son lineales, territoriales o reticulares, se estructuran en una red transnacional, es decir, unen bajo el mismo techo varios participantes públicos y privados de varios países. El requisito básico es que al menos participen 3 Estados miembros del Consejo de Europa, pero la mayoría de los itinerarios culturales tienen bastante más de 3. Miguel Ángel mencionó que los itinerarios culturales tienen muchos participantes, que es la fuerza de esta red. Hay autoridades regionales, locales, fundaciones, museos, universidades y también de la sociedad civil y del sector privado. Es decir, ahí hay una gran unión entre el sector público y privado, y lo cual es un aspecto muy positivo. Y hemos visto cada vez más interés y éxito de estos itinerarios en las últimas décadas. En 2019 el premio se dio al Consejo de Europa como la organización que supervisa la certificación de los itinerarios culturales, pero hay una entidad que supervisa todo esto y que tiene un nombre bastante difícil, pero que es el Acuerdo Parcial Ampliado sobre Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, que básicamente son los miembros que ponen recursos para promover un tema particular, y España es uno de los miembros fundadores. Se creó como institución independiente en 2010 y sus representantes son gobiernos, ministros de cultura y sus representantes, a veces también ministros de turismo, y también los de asuntos exteriores. Es decir, son los dos organismos institucionales que llevan a cabo la evaluación y la certificación de los itinerarios y dan visibilidad y contactos a nivel nacional y europeo. Tenemos buenas relaciones con muchas organizaciones internacionales, por ejemplo, con la Unión Europea, pero también importante mencionar la UNESCO, la Organización Mundial del Turismo, que son también socios de este programa. Ven el valor añadido de lo que aporta el Consejo de Europa. Y lo expresamos de varias maneras. También con el Parlamento Europeo, que es la institución europea más cercana a los ciudadanos, y ha reconocido el valor del Consejo de Europa de muchas maneras y muchas ocasiones. También dando recomendaciones a la Comisión Europea para promover el concepto, y varios de nuestros itinerarios culturales, de hecho, tienen financiación de la Comisión y del Parlamento. Pero lo más importante es mencionar que detrás de todo esto está el trabajo de las redes de los itinerarios en sí y de la certificación, que es el valor añadido que está reconocido en toda Europa y más allá. El hecho de que el Consejo de Europa da un sello a los itinerarios que mantienen unos criterios que se evalúan regularmente y que evalúan expertos independientes con mecanismos de supervisión,
para mantener ese sello de calidad que se da a los itinerarios culturales y, por tanto, seguir manteniendo el reconocimiento de que son itinerarios culturales. Voy a decir los 3 Estados miembros del Consejo de Europa, pero también tengo que decir que cada itinerario cultural no es solamente un proyecto, sino una red activa, porque hace muchas actividades con los miembros de la red en toda Europa, en varios aspectos. Patrimonio cultural es uno, pero también la juventud es otro. El turismo cultural sostenible es otro más y es esencial. También el trabajo científico. ¿Qué mejor lugar que este para mencionar que tras un itinerario cultural siempre hay una comisión científica, porque la ciencia es importante? Esta comisión garantiza la evidencia científica, la relevancia científica de un tema dado. Recibimos muchísimas solicitudes cada año para entrar en los itinerarios y muchas veces las pruebas científicas no se detectan fácilmente o no se detectan enseguida, así que siempre vamos al comité científico y a su consejo experto independiente que analizan la evidencia y si hay dudas, pues entonces tienen más trabajo. En otros casos, las pruebas científicas que se facilitan son suficientes para dar la certificación. Pero bueno, que sepáis que detrás del trabajo hay mucho trabajo científico. Y el último requisito que quería mencionar, que para mí es muy importante, es la preparación. En la preparación del dossier es la existencia de una base jurídica. Estoy hablando aquí con muchos académicos expertos en derecho y por eso quiero recalcar que los itinerarios tienen que tener una entidad jurídica que cumpla en el imperio de la ley y, por supuesto, la legislación nacional en todas sus operaciones con las asociaciones de la sociedad civil. Tiene que haber una garantía de que los itinerarios culturales operen de forma democrática, que tengan su propia estructura de gobierno, sus propios métodos de trabajo y sus propias garantías de creación de informes, notificación y sostenibilidad financiera. Todo eso lo certificamos también. Tienen que ser entidades con personalidad jurídica y tienen que hacer su trabajo administrativo y su papeleo. Así que esa metodología de certificación la llevamos utilizando 30 años. Hay un proceso de certificación muy riguroso y hacemos esas evaluaciones regulares y frecuentes. Y voy a dar unas pocas pinceladas más sobre estos valores que nos unen o que unen a todos los itinerarios. Ya he mencionado esa cooperación transnacional que es esencial para nosotros, el hecho de que esa red promueva una idea de cooperación mucho más amplia y cuando se celebran las asambleas generales de las rutas vemos miembros de diferentes proveniencias y se unen, vienen de diferentes Estados miembros y eso es uno de los valores añadidos que tenemos también, uno de los más importantes. El valor adicional que me gustaría mencionar es que están las raíces culturales y los itinerarios culturales están muy próximos a los ciudadanos. No son lugares que se sienten separados de los ciudadanos, sino que son entidades vivientes que se implican mucho en la participación de las actividades locales. Ya hemos hablado de los aspectos relacionados con la participación de los ciudadanos
y de la población autóctona, y eso se puede ver en una cantidad de actividades que crean los itinerarios culturales. Extremadura es un ejemplo muy bueno de esto. Y también está vinculado con las empresas, con las pymes. Los elementos culturales son elementos muy potentes y contribuyen mucho a la economía local y al desarrollo local. Ese es otro elemento que yo describiría como un valor del programa, porque evidentemente las rutas culturales del Consejo de Europa atraviesan principalmente zonas rurales y regiones que tal vez son menos conocidas que los destinos principales de nuestros países, y es importante que promovamos el desarrollo turístico en nuestras regiones. Y ese es el valor que asociamos a las actividades relacionadas con el patrimonio inmaterial de nuestras comunidades. Nos permite crear una sensación de pertenecer a un lugar. También hay un valor educativo de los itinerarios certificados del Consejo de Europa. Es muy atractivo para jóvenes de distintos contextos geográficos, sociales y culturales, y esto lo vemos a menudo en el Consejo de Europa. Una de las actividades que hacemos está dedicada específicamente a jóvenes europeos y es una herramienta también muy buena para la educación informal, la promoción de proyectos transfronterizos. Hay muchas prácticas que han desarrollado los itinerarios culturales durante estos años. La ruta del olivar, por ejemplo, o los itinerarios finicios. Junto a ellos, Carlos V, bueno, la actividad de hoy, por ejemplo, sería una gran contribución para promover los intercambios entre la juventud. Y esto es así también para muchos otros itinerarios, los itinerarios del legado cultural, el Camino de Santiago, la Vía Francígena de Italia, la Ruta del Vino. Hay un montón de ejemplos que nos demuestran todas esas actividades en este campo. Ese sentimiento de ciudadanía europea también es muy importante. No solamente se refiere a las raíces culturales, que es muy importante, sino que también es una celebración. La celebración del patrimonio cultural, que a veces es complicado, a veces el pasado es complejo. Los itinerarios culturales del Consejo de Europa tienen una serie de redes que recuerdan la historia de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. La ruta de la liberación, la ruta que nos muestra la arquitectura de los regímenes totalitarios, o el sendero del telón de acero. Por ejemplo, esos itinerarios también son muy importantes. El Consejo de Europa ofrece espacios para el recuerdo, para que no caiga el pasado en el olvido y, sobre todo, para los más jóvenes. Y la intención es entender, y no es en absoluto para querer recordar simplemente. La intención es que, además, se entienda y que las cosas encajen en un contexto más amplio. También hay itinerarios culturales del Consejo de Europa sobre el legado religioso, que también es muy importante para la historia y la identidad europea. Ese elogio al legado religioso es importante, y hay veces que hay que señalar
las dificultades que han atravesado algunas creencias, por ejemplo, los hugonotes, el exilio de estos grupos. Europa también cuenta con una larga historia de movimientos migratorios que quiere subrayar el Consejo de Europa. Daré algunas cifras. Ya se ha mencionado que hay 48 itinerarios certificados en estos últimos años. Los itinerarios culturales se certifican de forma periódica, se hacen procesos de evaluación. En algunos casos se puede perder el certificado. Y también, a veces, hay procesos de nuevas solicitudes y entran nuevos candidatos cada año. Para que se hagan una idea del alcance de este programa, 48 es la cantidad de itinerarios, pero de esos 48 años hay más de 3.500 miembros de la red institucional. Hay lugares, fundaciones, yacimientos. Son redes activas, redes que participan en las actividades de los itinerarios culturales y que promueven los itinerarios a nivel nacional e internacional. Los itinerarios culturales del Consejo de Europa no se quedan dentro de las fronteras de Europa. Hay miembros de la red que pertenecen al área euromediterránea, por ejemplo, y otros continentes, como el continente iberoamericano, que es algo muy importante que hay que mencionar. La historia europea es una historia mundial y hay vínculos con territorios que van mucho más allá de nuestras fronteras. Igual que lo que está haciendo la Fundación con Iberoamérica. Esto es un modelo de cooperación no solamente intraeuropea, sino también con otros territorios, en este caso Iberoamérica. Hay otros itinerarios que también trabajan con Iberoamérica. Carlos V es uno de ellos, pero también está el Art Nouveau, Le Corbusier, las ciudades termales, sendas prehistóricas, por ejemplo. Se está trabajando mucho en estos aspectos. Y por último, me gustaría dedicar unas palabras para el país anfitrión, porque quisiera mencionar algunos aspectos de España, porque el premio Carlos V se ha concedido en Extremadura, lo han entregado sus majestades los reyes de España, y esto debería tener un lugar en mi presentación. Quisiera decir que España es un miembro muy activo de los itinerarios culturales del Consejo de Europa. Si no me equivoco, hay 25 itinerarios culturales, dentro de poco 26 o 27, después del último ciclo de evaluaciones. Habrá alguno más en España. No solamente son itinerarios activos, sino que además tienen su sede en España. Desde Carlos V hasta el Camino de Santiago, pasando por la Ruta Europea de Ciudades Termales, jardines históricos, entre otros. También hemos trabajado con el Ministerio de Cultura de España en Madrid. España acaba de hacer una aplicación móvil con todas las rutas, todos los itinerarios del Consejo de Europa de España. Tiene un mapa interactivo
y se pueden ver itinerarios concretos para ver la geografía, las ubicaciones e información sobre los lugares históricos. Me parece que este es un gran ejemplo por parte de España y un modelo para otros Estados miembros del Consejo de Europa para que lo puedan desarrollar ellos también. El programa está creciendo, está vivito y coleando en España y en toda Europa. Nos muestra la cooperación importante y Carlos V es un ejemplo excelente de actividades en Europa y en España. Y estamos encantados de seguir colaborando con ustedes. Ya llevamos unos años trabajando en esto. La metodología es sólida, funciona, es robusta y las propuestas de los itinerarios vienen de la sociedad civil. Esto es importante mencionarlo. Y esto es algo que pertenece a la sociedad civil, a la iniciativa de los ciudadanos europeos, y el Consejo de Europa ofrece el marco para estos programas. La importancia del programa reside en el compromiso con los valores europeos, como atestigua el premio Carlos V. Hacemos todo lo posible para hacer una contribución unificada con un entendimiento mutuo de Europa y con la participación de la sociedad civil. Me gustaría concluir mencionando que tenemos una agencia con sede en Luxemburgo que desempeña una labor fundamental de asesoramiento técnico para el programa de itinerarios culturales. Y concluiré subrayando la red de universidades. Y este es el mejor lugar para mencionar que hay más de 20 universidades en toda Europa que están participando en el desarrollo de ideas muy interesantes y que se reúnen para promover el estudio de itinerarios culturales. El año pasado lanzamos una conferencia y me gustaría invitar a los jóvenes investigadores a que hagan sus presentaciones en la próxima academia, en la próxima conferencia. Y me gustaría incluir los resultados del seminario con estas palabras. Diré que ha sido un placer dirigirme a ustedes aquí en Juste. Estoy muy agradecido por este seminario y ahora no sé si tienen preguntas. Estamos ansiosos de escuchar las presentaciones. Ahora, si tienen preguntas de la sala, pueden hacerlas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Stefano. Thank you very much for these words. Muchísimas gracias por sus palabras. Gracias por contarnos todo esto. Mostrarnos esta complejidad, ¿no?, de lo que es el programa de itinerarios culturales del Consejo de Europa, donde se unen diferentes actores de muy diverso ámbito, desde a nivel institucional, desde países, desde regiones, y nos muestra realmente cómo los itinerarios culturales del Consejo de Europa contribuyen, como hemos dicho reiteradamente, a ese proceso de integración europea a través de la historia, de la cultura, del patrimonio y la ciudadanía activa. Y además creo que hay un factor muy importante que ha señalado también que cabe destacarse, es cómo contribuyen también a través de esa ciudadanía activa
al desarrollo social, y pongo social con mayúsculas, porque ahí van implícitos todos esos valores que nos unen a ese desarrollo cultural, económico y sobre todo sostenible, tanto a nivel local, nacional como europeo. Creo que teníamos un pequeño vídeo que vamos a poner, y luego si hay alguna pregunta por parte de los investigadores, pues tenemos unos minutos para poder hablar con el orador. ¿Ponemos el vídeo, por favor? Un pequeño ejemplo de lo que nos ofrecen los itinerarios culturales del Consejo Europa. Hemos visto la sede del Instituto. Yo espero que bien en la sede del Instituto, bien en la sede del Consejo Europa, podamos el año próximo, cuando la publicación esté lista, presentar el resultado de estos trabajos, y que también los alumnos puedan recibir directamente del Consejo Europa los diplomas acreditativos como alumni de IUSTE. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión por parte de los presentes? Tenemos los micrófonos encima de la mesa. Creo que ha quedado bastante claro. Llega la hora del café, quizás, y la gente está ansiosa de, bueno, pues a lo mejor poder debatir de una manera más... Pero bueno, tenemos aquí una pregunta. A ver, vamos a ver si rompemos un poquito el hielo, que es siempre lo más difícil. Por favor, Andrea. Vamos a intentarlo. En primer lugar, agradecerle su intervención y agradecerle todas las oportunidades que nos están dando hoy aquí. Y para nosotros es muy, muy importante. Nos sentimos agradecidos, con un honor que incluso nos pesa, porque hay una responsabilidad detrás. Y mi pregunta sería, porque creo que es muy importante lo que usted nos ha estado contando sobre la ciudadanía activa. ¿Cómo hacemos para impulsar en el día a día, en la práctica? Porque estamos viendo a veces mucho desapego de la ciudadanía, ¿no? Sobre todo cuando hay crisis, cuando hay una guerra, cuando hay una pandemia, la ciudadanía como que se viene abajo, ¿no? Entonces siempre hace falta impulsar. ¿De qué manera lo tenemos que hacer en el día a día, en la práctica? Muchas gracias. I will answer briefly. Voy a contestar muy brevemente, simplemente para darles una idea del marco del Consejo de Europa. Hay una serie de actividades en el Consejo de Europa en las que principalmente los jóvenes europeos pueden participar. Por supuesto que hay actividades en el ámbito de la juventud. El Consejo de Europa tiene una fundación para la juventud que os recomiendo que os miréis en Internet, porque muestra iniciativas para la participación activa. Hay días dedicados al patrimonio europeo, días de puertas abiertas, y eso también es una oportunidad para participar y para contribuir. Para las rutas culturales, esto es muy sencillo.
en nuestras regiones, en nuestras ciudades, en nuestros lugares de residencia puede haber una o más rutas culturales. Así que les recomiendo que se pongan en contacto con los miembros de las rutas de sus ciudades para ver cómo podéis participar de forma activa en las actividades cuando las haya. Una de las formas de hacerlo es entrar en las bases de datos de nuestra página web. Son bases de datos en las que se puede hacer una búsqueda por región. En el vídeo se veía un mapa y según donde viváis podéis hacer clic y podéis ver si pasa por allí la ruta, el itinerario de Carlos V o la de los jardines históricos, y entonces te puedes ir para allá. Eso es algo que se puede hacer como Consejo de Europa. Y en las universidades también, si hay universidades que se quieren incorporar a la red, esa también es otra forma de facilitar el acceso a los estudiantes. Yo puedo hablar por nuestra organización. Cada autoridad local tiene distintas oportunidades que puede aprovechar, y eso también podéis echarle un vistazo para ver qué oportunidades os ofrece. Cada itinerario organiza actividades para jóvenes europeos y hay oportunidades de participar más en nuestras redes. Muchas gracias por su presentación. Tengo una pregunta práctica sobre lo último que ha dicho sobre los talleres académicos para las rutas, los itinerarios culturales, que recuerdo que tuve la oportunidad de participar en el 2021. Fue online, claro, porque estábamos en plena pandemia, pero me gustaría saber qué oportunidad hay este año para participar, o si se va a producir el año que viene, si va a ser en persona, porque sería una ocasión perfecta para entrar en contacto con la red de universidades y con otros investigadores que trabajen con los itinerarios culturales. Gracias. Gracias por su pregunta. Hemos estado en la Coordinación Nacional de Redes Españolas en Santiago hace poco y estuvimos con la Red Universitaria de Santiago de Compostela, que es una red que está muy desarrollada del Grupo de Universidades de Santiago y que proponen organizar una conferencia con la red. Todavía no hay una fecha, pero la idea es que se haga en persona, presencial, en Santiago, lo cual es muy simbólico. Y bueno, de esa forma nuestros jóvenes investigadores podrán hacer un intercambio de sus trabajos. Y también vamos a lanzar una página web. Esto es algo que no he mencionado antes en la presentación, pero ahí podéis hacer una lista podéis incluir vuestros trabajos sobre este campo para darle un poquito de visibilidad en la página web. También tenemos copias de los trabajos que se nos envían, pero el subirlo a Internet da mucha visibilidad. Esto está abierto a jóvenes europeos que hayan hecho investigaciones mientras sea sobre los itinerarios culturales del Consejo de Europa. Podemos dar visibilidad en todos los idiomas posibles. Gracias. El tiempo llega a su fin, nos sobra un...
al café y podremos seguir hablando y a lo mejor de una manera más próxima contigo durante la hora del café. Él va a estar contigo con nosotros hasta mañana, entonces tendremos oportunidades de debatir en los diferentes espacios de debate que tendremos. Así que muchísimas gracias, Stefano, y volvemos dentro de media hora. Muchas gracias.